Hasta ahora todos nuestros programas leen datos del teclado y los pierden cuando terminan. En el mundo real los datos viven en archivos, registros de usuarios, configuraciones, resultados de análisis, logs. Python tiene herramientas muy completas para leer y escribir cualquier tipo de archivo. Los archivos de texto plano, los CSV que son la base del análisis de datos, los JSON que usan todas las APIs, y los archivos binarios como imágenes o ejecutables. En este video vemos cómo trabajar con todos ellos de forma segura y eficiente. La función Open es la puerta de entrada a cualquier archivo en Python. Recibe la ruta del archivo y el modo de apertura. El modo R es solo lectura, el modo W es escritura y borra el contenido existente, el modo A es append que añade al final sin borrar, y el modo X crea un archivo nuevo y falla si ya existe. Añadiendo B al modo trabajas con bytes en lugar de texto, RBWB. El parámetro encoding especifica la codificación del texto, siendo UTF-8 el estándar actual. Siempre usa WIT para abrir archivos. Garantiza que se cierran correctamente aunque haya errores, exactamente el context manager que vimos en el video anterior. Una vez abierto un archivo, en modo lectura tienes varias formas de leer su contenido. Read sin argumentos lee todo el archivo de una vez como un string. Read con un número lee exactamente ese número de caracteres. Readline lee una sola línea incluyendo el salto de línea al final. Readlines lee todas las líneas y devuelve una lista de strings. Para archivos grandes la forma más eficiente es iterar directamente sobre el objeto archivo con un for. Produce una línea en cada iteración sin cargar todo en memoria. Para escribir en un archivo abres en modo W o A. WRite escribe un string exactamente como se lo pasas, sin añadir saltos de línea automáticamente. WRitelines escribe una lista de strings uno a uno, también sin añadir saltos de línea. Para añadir contenido, sin borrar lo existente usas el modo append. Si el archivo no existe en ninguno de estos modos, Python lo crea automáticamente. Una práctica importante es escribir datos de forma atómica cuando sea posible. Escribir en un archivo temporal y luego renombrarlo, para evitar archivos corruptos si el programa falla a mitad de escritura. Patlib es el módulo moderno de Python para trabajar con rutas de archivos. Antes se usaba os.pat con funciones separadas, os.pat.join, os.pat.exists, os.pat.dirname. Con Patlib todo es un objeto pat con métodos claros y encadenables. El operador barra entre dos objetos pat los une, igual que un separador de directorios. Pat tiene métodos para comprobar si existe, si es archivo o directorio, para crear directorios, para listar contenidos con glob, y para leer y escribir directamente sin open. Es la forma pitónica moderna de trabajar con el sistema de archivos. Los archivos CSV, valores separados por comas, son el formato más común para datos tabulares. El módulo CSV de Python maneja correctamente los casos especiales, campos con comas dentro, campos con comillas, distintos separadores. El reader devuelve un iterador de filas como listas de strings. El dict-reader devuelve cada fila como un diccionario usando la primera fila como cabeceras. El writer escribe filas como listas. El dict writer escribe diccionarios usando las claves como cabeceras. Siempre especifica neuline igual a cadena vacía al abrir el archivo con el módulo CSV en Windows para evitar líneas en blanco adicionales.
JSON es el formato estándar de intercambio de datos en la web. El módulo JSON de Python convierte entre objetos Python y strings JSON de forma automática. JSON.dump serializa un objeto Python a string JSON. JSON.loads deserializa un string JSON a objeto Python. JSON.dump escribe directamente a un archivo. JSON.load lee directamente de un archivo. Los tipos se mapean automáticamente. Diccionarios a objetos JSON, listas a arrays, strings a strings, números a números, booleanos a true y false, none a null. Los archivos binarios contienen bytes en lugar de texto, imágenes, PDFs, ejecutables, audio. Para trabajar con ellos abres en modo RB para leer o W para escribir. El contenido es un objeto bytes, no un string. Puedes leer, copiar y escribir archivos binarios sin entender su formato interno. Para inspeccionar el contenido de un archivo binario puedes ver sus primeros bytes, que a menudo contienen una firma o cabecera que identifica el tipo de archivo. Los primeros 2 bytes de un archivo JPEG son siempre FFD8, y los de un PNG son 89, 54 y 47. El manejo de errores con archivos es especialmente importante porque los archivos dependen del sistema. Pueden no existir, estar en uso por otro proceso o no tener permisos. File not found error ocurre cuando el archivo no existe en la ruta indicada. Permission error ocurre cuando no tienes permisos para leer o escribir. ISA directory error ocurre cuando intentas abrir una carpeta como si fuera un archivo. Unicode decode error ocurre cuando el archivo tiene una codificación distinta a la que especificaste. El WIT garantiza que el archivo se cierra aunque haya error, pero no captura el error de apertura. Para eso necesitas un try except alrededor del WIT. Eso es todo para lectura y escritura de archivos. OpenConWit para texto, RB y W para binarios, Patlib para rutas, CSV para datos tabulares, JSON para APIs y configuraciones. La regla de oro es siempre usar WIT para garantizar que el archivo se cierra, y siempre especificar encoding igual a UTF-8 para archivos de texto. En el próximo video vemos expresiones regulares, que combinadas con los archivos permiten procesar texto complejo de forma muy potente. Dale al like y hasta el siguiente.